demos cuenta cómo es que oramos, cómo nos presentamos ante Dios, qué es esa conexión con Dios. Porque usted sabe que muchas veces antes, ¿verdad? Si no se instruye sobre esto, pues la gente solamente llega ante Dios, Señor, y mucha gente dice, Diosito, dame, Diosito, dame, Diosito, dame, pero sin tener una profundidad en la oración realmente de lo que Dios demanda y pide de nosotros en cuestión de por qué Él es Dios, porque Él nos hizo y qué es realmente lo que Él es y qué es lo que pide de nosotros al ir a la oración. Entonces, hoy vamos a seguir con este tema que es de mucha importancia, que nosotros aprendamos a vestirnos, que es realmente la armadura de Dios, esa vestimenta que nosotros día con día necesitamos en todo momento. Las cosas se tornan más difíciles en estos días próximos. Esto no es un medio de asustar a nadie. Eso no es correcto, que nadie esté asustado. El propósito es que usted esté alerta y sin ningún temor en su corazón. La Biblia nos instruye que nosotros, los hijos de Dios, no podemos estar atemorizados, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces es necesario estas cosas en nuestra vida, que no estemos amedrentados por todo lo que esté pasando, pero eso sí, muy alerta, con los ojos muy abiertos. Somos la iglesia, acuérdense, somos la novia de Cristo. Por lo tanto, es aquello lo cual Dios compró, pagó por nuestros pecados y adquirió con su sangre preciosa, con el único propósito de que nosotros no quedemos aquí a la merced del enemigo de nuestras almas, que ya está haciendo su manifestación en la plataforma mundial. Solamente basta no mirar los noticieros corrientones, ¿verdad? Un ejemplo, ¿por qué le voy a decir noticieros corrientones? Bueno, porque ahorita tal parece que las muertes de una enfermedad existente, muchos de ellos se están peleando por dar el número de infectados, de curados y de muertes en el mundo. Alerta con eso, son los que están compitiendo por dar las muertes de los infectados, contagiados y sanados en el mundo. No se niega que hay enfermedades en el mundo y enfermedades malévolas, pero en esta ocasión, le metieron una tremenda mentira al mundo, de la cual hasta la fecha nadie ha venido a la plataforma mundial, mucho menos la Organización Mundial de la Salud, a desmentir, porque son los del globalismo y los que encabezan esta gran mentira. ¿No ves cuándo la Organización Mundial de la Salud tiene el control de estas cosas? Tiene el control de los medios, el globalismo y la gran mentira del siglo, una pandemia. Si esa pandemia existiera, yo le aseguro muy bien que ni nos la dejan saber a nosotros. Simple, nos morimos y se acabó. Pero aquí el propósito y la gran tarea de ellos es infundir el temor en la población, que nos distanciemos, que nos peleemos. Quiero darle un dato bien importante. Mire bien, yo he venido ya semanas atrás hablando sobre qué ataque contra la iglesia. Óigame, las iglesias, la mayoría de Estados Unidos, todas cerradas. Escuche bien, las iglesias, la mayoría, todas las de Estados Unidos, que nunca en la historia, desde la fundación de Estados Unidos, en la historia yo no encuentro ningún registro de esto, sino todo lo contrario. La iglesia es el lugar donde nos reunimos, es y ha sido la esperanza de muchos norteamericanos para refugiarse, para buscar de Dios. Ahora se cierran las iglesias en el mundo y en la nación más poderosa del mundo, que todas y la mayoría de sus leyes han sido fundadas en la palabra de Dios, se cierran. Pero escuche, las manifestaciones
de Estados Unidos, en diferentes estados de la República Estadounidense, están a todo lo que dan. Mientras las iglesias están cerradas, se abre un portal dimensional, escuche bien, tiene mucha seriedad, un portal dimensional para que el ser humano, la raza, los estadounidenses salgan como animales a desbocarse sobre las calles, no solamente a protestar, a matarse, a robar, a saquear, incendiando patrullas, muertos, mientras las iglesias permanecen cerradas y muchos acobardados. Porque el gobierno ha ordenado que las iglesias se cierren, pero siempre va a haber un medio por el cual nosotros tenemos que reunirnos y rendirle adoración a Dios. Porque esto va a la contra de la adoración a Dios, cerrando las iglesias, porque a eso es a lo que nos reunimos nosotros, adorar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos para mantenernos al margen de todo lo que está pasando? Estas no fueron manifestaciones, hermanos. Es un plan para que después de un largo encierro, aquellas personas que son así como inquietos y rebeldones salgan y hagan de las suyas. Después de un encierro de 40 días, salen, rompen patrullas. Acá en Atlanta, que nada tenía que ver en el estado donde pasaron los hechos aquellos, aquí se manifestaron, cerraron carreteras. ¿Qué es esto? O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va la humanidad? Nunca se había visto lo que nosotros estamos viendo. Sí se habían visto manifestaciones y posibles golpes de estado, se habían mirado, pero no lo que está pasando. Las iglesias nunca se cerraban, hoy se están cerrando. Y muchos se están acobardando. No solamente los líderes de las iglesias se acobardan, porque al acobardarse el líder de la iglesia, los que vienen detrás de la congregación también se va a acobardar. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Acuérdense de eso. Y mucho cuidado cómo servimos a los terrenales aquí en la tierra, nuestros líderes gubernamentales. ¿Qué era en aquel tiempo lo que querían hacer con Pedro? También pararlo. Te callas, no predicas a ese Jesús que dices tú resucitado, te callas, te aplacas y vete del área, aquí no te queremos. ¿Qué dijo Pedro? No, señores, no. Porque a mí me es menester obedecer a Dios y no a los hombres. Y esa es parte de nuestra vestimenta, esa postura en nuestra vida. Y que nunca nosotros escondamos lo que somos o lo que somos. Hijos de Dios, donde quiera que nosotros estemos. Nunca se avergüence de ser un hijo de Dios, de ser cristiano. Acuérdense lo que el Señor nos sentencia. Dice, porque si tú me niegas aquí delante de los hombres, yo te negaré allá delante de mi Padre. Y no por el miedo, sino por la convicción en nuestro ser y nuestro corazón que somos en verdad la iglesia, que somos hijos de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 15. Vamos a ver hoy 3 puntos importantísimos dentro de la armadura de Dios. La semana pasada ya miramos uno, un punto importante. Hoy vamos a mirar 3 puntos importantes dentro de la armadura de Dios. Y Efesios capítulo 6, versículo 15, dice así: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos quedamos ahí.
en 15 y 16, solamente en esos dos versos, que son dos cosas muy diferentes. Dice así: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos encendidos o los dardos de fuego del maligno. Muy bien. Primeramente, la semana pasada mirábamos sobre la coraza. Usted recordará qué es la coraza. Hablábamos sobre la coraza de justicia, hablábamos qué es la justicia, somos justificados en Cristo Jesús. Pero hoy es muy bueno que nosotros podamos ver qué es el calzado del apresto del evangelio. Mire, para empezar, todo desde el capítulo 6, hasta el resto del capítulo, nosotros nos encontramos con algo interesantísimo. Primeramente, encontramos un orden de enseñanza por el apóstol Pablo que viene desde muy abajo, que tiene una fundación desde muy abajo. ¿En qué muy abajo o muy allá? Bueno, pues este orden del cual el apóstol Pablo empieza a instruir en ese capítulo es sobre la familia. Primeramente, comienza a hablar de mandamientos con promesa, diciéndole: hijos, obedecer a vuestros padres, porque este mandamiento trae un propósito tremendo, para que te sean de larga vida tus días sobre la tierra, que esto lo encontramos en la antigüedad, dentro de los 10 mandamientos y los mandamientos allá dados al pueblo de Dios. Instruye también sobre la familia totalmente, esposos, hijos, padres, y también instruye sobre de lo que venimos hablando, gobiernos, que nos sometamos a las autoridades, no solamente a ellos, sino que también nos sometamos a nuestros patrones para los cuales trabajamos, y que también los patrones que no sean pues malos con los trabajadores, sino que aquí el apóstol Pablo trata de que haya una equidad, tanto familiar, tanto en la vida cotidiana de trabajo y todas esas cosas. Instruye el apóstol Pablo, viene hablando sobre todo esto. En los mandamientos, en lo que hablamos primeramente en el capítulo 6 de Efesios, viene instruyendo sobre eso, y hay mandamientos con promesa y con propósito. Pero cuando entramos en el asunto de la armadura de Dios, aquí hay un mandamiento. Hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Nosotros debíamos de ser bien, de sujetarnos a él. Porque en este mandamiento solamente hay defensiva. Usted sabe lo que es defenderse. Lo puede ver en el medio del deporte, lo puede ver en muchas cosas, cómo defenderse. Nos da varias instrucciones para que nosotros tengamos una protección de defensa, para que el enemigo, ni por un lado ni por el otro, entre en nuestra vida y atraviese nuestro ser. Entonces, cuando nos habla la palabra de Dios sobre la coraza, enseguida nos sigue diciendo la palabra de Dios que nos calcemos con el calzado de apresto del evangelio. Lo leemos una vez más: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muy bien, ¿qué es el calzado del apresto del evangelio? Mira muy bien esto. Aquí el apóstol Pablo no nos está mandando a predicar. No quiero decir que no hay una orden de predicar. No me malinterprete, porque luego empiezan a llevar las críticas y las controversias. No, sino que dentro de este mandamiento se nos manda a colocarnos un calzado del apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo y qué es eso? O sea, cuando los guerreros, estuvimos hablando un poquito la semana pasada que el apóstol Pablo primero que encuentra es el ejército romano y empieza a examinar su armadura, y cuando habla del calzado del apresto, se nos habla a nosotros de ponernos un calzado ni muy flojo ni muy apretado, sino ajustadito, o sea, que firme. Y cuando habla de apresto, para esta palabra de apresto hay muchas cosas. Le voy a comentar una de ellas. Material, fíjense bien, materialmente, ¿qué es el apresto? El apresto es un material con lo cual la ropa toma una uniformidad, macizez o consistencia. El apresto es un material con lo cual la ropa agarra firmeza.
el apresto es muy parecido a un material que se llama almidón, que este material se usa dentro de los sombreros. ¿Para qué se usan los sombreros? Para que el sombrero no se doble y no se quiebre. Entonces, este material llamado apresto, Pablo lo trae a la enseñanza y la recomendación de la armadura. Apresto, bueno, que nosotros dentro del evangelio tomemos firmeza, que dentro del evangelio no haya doblez, que dentro del evangelio estemos nuestros pasos bien amacizados. Un comentario rapidito: si el soldado en aquella época, el calzado que ellos usaban, hermanos, ese calzado estaba flojo y muy flojo. En primer lugar, era la parte importante del soldado para avanzar por terracería, porque al ir por la terracería se iba a encontrar con escombros, estacas filosas en el camino, y dentro de los escombros, con un calzado no firme, lo primero que iba a hacer, que sus propios pasos lo iban a llevar a una derrota segura. De manera que el apóstol Pablo dice: calzaos con el apresto del evangelio. O sea, vamos a ser firmes. ¿En dónde? En el evangelio. Vamos a ser firmes en nuestras iglesias. Vamos a ser firmes en el servicio a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es el príncipe de paz. ¿Estamos? El evangelio de la paz. Ahora, nos está instruyendo a una vestidura que después enseguida nosotros vemos que este no es un orden para ir a evangelizar, sino que estemos firmes. Acuérdese, en el evangelio después hay mandamientos para salir. El del Señor Jesús, por ejemplo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y así sucesivamente nos encontramos con otras cosas. Y también nos encontramos por ahí en Romanos capítulo 10 versículo 15, donde dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Los mandamientos como esos nos encontramos más adelante, pero en este caso es afirmarnos y vestirnos con la armadura. Ahora vamos enseguida con el versículo 16 del capítulo 6, donde dice: sobre todo tomad el escudo. ¿Sí dice así? Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es un escudo? Un escudo, y ya miramos parte de la armadura por dentro: pecho, cinturón, calzado. Pero ahora vamos al escudo. El escudo también era parte de la defensa. No era ofensa, era defensa. Son dos cosas diferentes: ofensiva y defensiva. Fíjese todo el equipo que el Espíritu Santo nos da a nosotros para podernos proteger de todo ataque del maligno. En este caso, se nos da un escudo y se le llama el escudo de la fe. O sea, que literalmente el escudo no lo va a ver usted, pero que usted lo va a tomar por la fe y con ese se va a cubrir. Los soldados romanos tenían varios tipos de escudos. Uno de los escudos, algunos de los escudos eran de bronce, otros de otros tipos de metales, pero había un escudo que tenía madera y tenía una piel o un cuero bastante húmedo, y ellos aún lo humedecían más. Este escudo era para los que cubrían a los que venían detrás del combate. Los cubrían desde arriba, como lo hizo el ejército griego, y cubrían a los que venían por detrás. Y este escudo de baqueta o de cuero, bien húmedo y remojado, lo llevaban aún más remojado ellos para poder proteger de los que atacaban con flechas encendidas. Y ese escudo hacía que a través de su humedad, aquellas flechas cuando llegaban ahí, allí llegaban, hasta allí no dañaban ni los que venían por detrás, ni a los que personalmente cargaban aquel escudo, y allí aquellas flechas terminaban siendo apagadas
por la inteligencia del ejército romano. Al igual a nosotros no se nos da un escudo de cuero húmedo, sino que se nos da un escudo de la fe. ¿Qué es pues la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese escudo, el cual se nos ha dado a nosotros por la fe, no se mira, pero lo tenemos. ¿Por qué razón? Porque Dios, desde el principio de la creación del hombre, Él ha sido nuestro escudo. Vamos a verlo. Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis 15, 1. ¿No estamos ahí? Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, ¿cómo? En visión, diciendo, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ese escudo el cual Dios nos ha dado a nosotros es un escudo de la fe. Ese escudo de la fe en cuanto a nosotros, o que nosotros tomamos, y muchas veces de ella lo tomamos, lo hacemos nuestro, y ese escudo es el cual nosotros venimos ante Dios y Señor, yo sé que estoy bajo tus alas. Señor, yo sé que estoy bajo tu abrigo. Señor, yo sé que estoy bajo tu cobertura. Señor, yo sé que tú me proteges. Señor, tú has prometido que tú nunca me dejarás, nunca me abandonarás, porque esa es tu palabra, es tu promesa para tus hijos. Y ese escudo, hermanos, es el escudo de la fe cuando nosotros no lo vemos, pero sabemos y entendemos y creemos que Él está con nosotros y que nada de lo que está pasando en este mundo a nosotros nos va a afectar. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Es el guerrero gigante que va delante de nosotros, haciendo todos esos dardos encendidos para un lado y para el otro. Aquellas saetas que vienen en nuestra vida de repente. Aquellas saetas que en ocasiones, mire, escuche bien esto, hermano, que ni siquiera nosotros sabemos que vienen. Esas saetas, esos ataques que en ocasiones nosotros sabemos que no sabemos que vienen, y que de repente hay un Dios poderoso y que viene y que se las tira para un lado. Que usted cuando se da cuenta de lo que venía y de lo que Dios lo ha librado, de lo que Dios lo ha levantado, usted lo primero que reacciona y dice, es cierto, esa promesa a la cual nos habla la Biblia, la palabra de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y los defiende. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Amén, amén. Vamos a ir ahí a Corintios, capítulo 2, a segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Sigue hablando apóstol Pablo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Amén. Dice así: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, ¿qué cosa? Está firme, trae su escudo. No entran aquellos dardos encendidos, porque usted trae la fe de la promesa desde un principio que se le dio a Abraham. Yo soy tu escudo, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Dice la palabra de Dios en Gálatas que todas, escuche bien esto, que todas las promesas hacia Abraham, nosotros en este momento, la iglesia, somos herederos de tales.
Así que guárdese esa palabra en su corazón porque es de mucha bendición. Y vamos a ir ahí otra vez en Gálatas, hermanos. En Efesios, perdón. En Efesios capítulo 6. Ahora vamos al versículo 17. Después de haber mirado el calzado del apresto, después de tomar el escudo de la fe, vamos ahora al verso 17 a tomar el yelmo. Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es la parte de la vestidura del soldado romano que era un casco. ¿Por qué Pablo nos insta y el Espíritu Santo nos da el mandamiento a que nos pongamos ese yelmo, o sea, ese casco? ¿Por qué? Porque nuestra mente es la más delicada en cuanto a los avances de planes del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que aquí en la mente se viven todas las batallas del ser humano. Aquí en la mente estamos hablando que se viven las guerras más tremendas de nuestra vida. Y cuando nosotros descuidamos esta es invadida por dardos encendidos, por pensamientos malignos, por cosas que en ocasiones que ni nosotros queremos hacer, pero que ahí está en la mente. Acuérdense lo que decíamos la semana pasada: una vez cuando en la mente baja el corazón, aquello se va a llevar a cabo. Aquí en esta mente, hermanos, hay millones de pensamientos. Es una computadora, y que esa computadora en su programa tiene de todo. Pero el problema no es el que tenga de todo. El problema es de todo eso que tiene, qué es lo que va a bajar aquí y va a salir de acá. De manera que este campo de batalla llamado mente tiene que estar cubierto. ¿Cómo lo podemos cubrir nosotros? Con toda la parte de la armadura de Dios. Si nosotros no estamos orando, si nosotros no estamos sobre la lectura de la palabra de Dios, si nosotros le damos lugar al diablo, esta mente va a ser invadida por miles de demonios y vamos a hacer cosas que un día nos vamos a lamentar de haberlas hecho. ¿Por qué razón? Porque ya aún siendo hijos de Dios, la hemos descuidado. Le hemos dado lugar al diablo. El diablo ha llegado, la ha tomado el control de esa mente. Entonces, para manera de que esa mente no la tome el enemigo de nuestras almas, póngase el yelmo de la salvación. El yelmo lo salva. ¿Cómo? Muy bien, no dejando pensamiento, no dejando lugar al pensamiento. Le comento algo rapidito. Por ejemplo, algo que usted sabe bien que es desagradable a Dios. No voy a mencionar el tipo de detalles, de pecados que sabe usted bien, porque usted sabe y yo sé, todos sabemos qué es lo que no le agrada a Dios. Y sin embargo yo sé que esto no le agrada a Dios. Voy y lo hago. Descubrió su mente y ahora ha convertido ese campo de batalla en un campo fértil para que el enemigo ponga su semilla y entonces crezca de todo: la cizaña, la muerte, el adulterio, la avaricia, el enojo, el asesinato y todo ese tipo de cosas. Hemos abierto en el campo de batalla la puerta al enemigo. Por lo tanto, cubra su mente. ¿Cómo es?
Entre más usted tenga la conexión con 10, no va a haber lugar. Nadie ha dicho que ya está ganada la guerra, porque siempre esto es un campo de batalla. El mundo en el que vivimos es un campo de batalla. Pero necesitamos reforzarnos, y más en estos días venideros. Si nosotros no reforzamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro calzado, seremos no víctimas, porque víctima es aquel que está inadvertido o advertido o inadvertido y que llega y le pasa. Esta es una víctima. Pero nosotros, Dios nos viene hablando, no de ahorita, 20 siglos atrás, que nos preparemos. El momento ha llegado, ¿sabe usted? El momento ha llegado donde nuestras vidas tienen que estar prestas, listas, ceñidas, cubiertas por nuestro Dios. Si nosotros no estamos cubiertos, ahora nosotros seremos plato de aquel que como un león rugiente está buscando a quien devorarse. Hermano y hermana, que usted no sea el desayuno del enemigo de nuestras almas, sino que usted sea uno de los que se levantan, como se levantó aquel hombre Job, que Dios le da el espacio al enemigo, pero que lo limita, pero que al final ese hombre llamado Job se levanta agradando a Dios y levantando la corona de justicia y diciendo: Señor, antes te oía, pero hoy te conozco. Conozca a Dios. Todo lo que nos lleva a la armadura de Dios es con un propósito, y grande propósito. Vamos a decir ahorita cuál es el propósito. Entonces, enseguida del casco, del yelmo, cubriendo nuestra mente de malos pensamientos y todo ese tipo de cosas, le voy a dar un dato. En estos tiempos, mire, algo que ha tomado lugar en la raza humana y que está hasta destruyéndoles el cerebro, que es más fuerte aún todavía que la droga, la pornografía, que entra, pero como la humedad, una vez cuando el ser humano se adicta a ella, para salir de ella, es porque ya hasta su cerebro se le hizo chiquito. Así de tanto y de mal destruye ese llamado pornografía, que en el griego se llama porné, que es prostituta. Así se llama la pornografía. Imagínense. Y esas son cosas las cuales nosotros tenemos que cuidarlas mucho en nuestro pensamiento, porque como hombres, como mujeres, como jóvenes, tenemos que estar cubiertos en estos días tan fuertes que se vienen. Yo no sé si usted ha analizado desde el principio de este año, el año ha sido, los hechos de este año han sido terribles. Nunca en la historia habíamos visto cosas como las que con las que empezó el año. Para empezar, Happy New Year. El gobierno de este país va y asesina un coronel del Medio Oriente, de los más terribles y sanguinarios que en la antigüedad se llamaron persas, que tuvieron al pueblo de Dios también cautivo. Fue el segundo imperio que cautivó al pueblo de Dios, los persas. Este gobierno va y les mata. ¿Y usted cree que ese gobierno ahorita está muy contento? Ese gobierno ahorita está pero súper enojado. Como este país, ahorita con el gobierno que tiene, es un fuertísimo respaldo el del gobierno de este país hacia el pueblo de Israel. Y este imperio, o esta nación, Irán, ha tenido un odio contra Israel. Que siempre cuando salen en entrevistas en la ONU, sus primeros planes, y no lo esconden, lo dicen a voz abierta, que quieren borrar a Israel del mapa, o sea, al pueblo de Dios. Debido a esto, así principia el año, o sea, prácticamente, proféticamente, principia una profecía al principio del año. Los persas. Y después de ahí se vienen todos los sucesos que ya sabemos: incendios, terremotos, asesinatos, una pandemia que de tanto que la están hablando, mucha gente se la está creyendo que existe. COVID-19 existe, hermanos, ya se los he dicho un montón de veces, existe. Pero no existe con la agresividad que los medios globales están tratando de metérselo por su mente para que se aterrorice, tenga miedo
y así llevar a cabo más fácil el control que están planeando para todos nosotros. En esta semana pasada usted sabe que se firmó la paz con algunas naciones del Medio Oriente y Estados Unidos. Esto no es el fin, pero es parte del principio. Israel empieza a hacer firmas de paz con el acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Los judíos se manifestaron, se enojaron muchísimo. Que el gobernador de Israel, o sea, el primer ministro llamado Netanyahu, que en su antigüedad no eran ministros, eran reyes. Haga cuenta que ahorita en Netanyahu está viendo un rey David, rey Saúl. Y para que más o menos tenga usted una idea de lo que pasa ahí. Y ahora, primer ministro firma, ¿verdad? Que son firmes olvídese que son firmas de paz con un propósito increíble. O sea, son firmas de tratados de paz con el único fin de poder llevar ciertas cosas a cabo. Por ejemplo, Israel, si Israel viene a bombardear Irán, sería imposible que regresara con combustible para atrás para Israel. Pero mediante estas firmas de paz con estos países, ahora va a tener chance de venir, bombardear y parar en estos países donde hizo la paz para que pueda cargar combustible. Y son cosas, hermanos, que están en la Biblia, que son proféticas y que tenemos que estar alerta. Nosotros ya estamos, hermanos, sin duda alguna, en los días últimos de la raza humana sobre la tierra. Entonces, muy bien, ya hablamos del casco, ya hablamos del calzado, ya hablamos del escudo de la fe, ya hablamos del casco. Ahora hay otro mandamiento. ¿Qué dijimos que era? La coraza, el cinto, el calzado, el casco, el escudo de la fe. Es nuestra defensa, ¿verdad? Defensa. Pero ahora yo, ¿cómo me defiendo? En esta vestidura el Espíritu Santo nos da también cómo nosotros podemos defendernos. Acuérdense lo que decíamos la semana pasada, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas. Vamos ahí a Efesios, otra vez, ahí en Efesios. Si puede, no se salga de ahí de Efesios. Ahí mismo en 17, ya hablamos del casco. Ahí está también en el 17, capítulo 6, versículo 17. ¿Seguimos estando ahí? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué otra cosa? Y la espada del Espíritu, ¿qué es qué cosa? La palabra de Dios. Hermanos, esta es nuestra única defensa, ofensa, defensa y ofensa. Escúcheme, nos viste Dios, el Espíritu Santo, nos viste de todo un uniforme de guerra. Y para que nosotros ataquemos, solamente para darle al enemigo de nuestras almas, porque dice clarito, cuando iniciamos esto, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernadores, contra huestes de los cielos, en las regiones de los cielos, los cuales están al acecho de nosotros. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y para ello, Dios nos da solamente una ofensiva con la cual nosotros podemos darle. Y esto se llama palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esta espada del Espíritu nos la encontramos por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esta espada del Espíritu. Dice Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más filosa que una espada de doble filo, la cual entra y discierne los pensamientos del alma.
que entra hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Es lo más íntimo, hermano, lo más recóndito y escondido de nuestro ser, del alma, de los sentimientos. Nos da esa defensa. Lo dice la palabra de Dios por ahí en Apocalipsis. En Apocalipsis, desde principio a fin, nos habla de una espada aguda que sale de su boca, con la cual herirá a los seres de la tierra. Por eso el escritor sagrado de aquel Salmo 119, se expresa tanto y tan maravillosamente de algo maravilloso que es la palabra de Dios, y en ello encontramos no solamente una poesía filosófica, sino que nos encontramos también con un arma poderosa que nos da, lo cual nosotros podemos ir escudriñando. Y que esa palabra, allí encontramos en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Señor, ayúdame a meditar en tus preceptos, en tus mandamientos, para que yo pueda seguir. Esa es la ofensiva nuestra. No la deje que se le empolvíe. No la deje escondida. Todos tenemos cosas que hacer, pero siempre busque un momento para buscar, porque esa es la única ofensa con la cual usted le va a dar palo al diablo. No hay otra. Si trae la defensa, pero necesita también usted. Por eso dijo el Señor Jesucristo cuando lo lleva el demonio, ¿verdad? Al desierto, y empieza a tentarlo, y comienza a decirle: a ver, si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. A lo cual el Señor Jesucristo le contesta y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. La espada del Espíritu es vida, es viva, está viva, hermanos, está viva, tiene vida, tiene poder, nos alimenta, nos promete, es luz, es protección. Cuando nosotros se nos habla de estas cosas, en ocasiones vaga nuestra mente y no buscamos el discernimiento por parte de Dios. Señor, ¿qué realmente, qué es lo que irá a pasar? Mire, en Apocalipsis nos encontramos nosotros con algo bien delicado. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo fue y cruzó para allá. Usted lo puede investigar en 2 Corintios, capítulo 11 adelante, donde dice que él fue a un lugar donde jamás nadie había ido. Y dice que en el transcurso de su viaje hacia allá, que Dios lo lleva, lo toma y lo lleva, él lo aclara muy bien. Dice: no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero fui para allá. Y aclara y dice: y miré cosas. ¿Qué hombre no vio, ni oídos escuchó? Y ahí es donde nace en mí empezar a escudriñar qué fue lo que Pablo debió de haber visto en ese viaje. ¿Qué miró Pablo en ese viaje? Ese sí, para que veas el más allá. Lo que existe después de la vida. Lo que existe después de estas galaxias, después de lo que es, lo que está allá, el espacio. Allá hay otro cielo que no es el espacio, no, hay un tercer cielo, es la tierra atmosférica, es el espacio oscuro, pero enseguida hay un tercer cielo que no está dentro de los 3 planetas, sino que hay un tercer cielo, dice el apóstol Pablo, y que allí en ese tercer cielo se encuentra el trono de Dios. ¿Y qué Dios pudo haber visto? Pablo, ¿qué pudo? O Dios, ¿qué le mostró a Pablo? Dios vio en ese viaje, o sea, ¿qué vio? Pablo miró huestes de maldad en las regiones celestes.
Y de esto la NASA, lo que impresiona en este tiempo que ya la NASA, el Discovery Channel y canales importantes en la televisión están empezando a analizar todos estos puntos, qué hay en el más allá y qué hay después de esta vida y que hay otra vida, y empiezan a analizarlo, y nunca en la historia se habían visto tan interesados por estudiar realmente lo que está pasando. Y uno de los libros en los cuales ellos se enfocan mucho, aún los ateos, escúcheme esto, en Apocalipsis. En Apocalipsis yo me encuentro, fíjese bien, y eso se lo voy a dejar a usted, a su pensamiento y a su discernimiento. En Apocalipsis, y el apóstol Pablo va y dice que vio huestes en las regiones celestes, muy poderosas y muy inteligentes, por cierto, y que con ellos son nuestra lucha. Juan el visionero, en visión, él mira esto. Él mira que de allá de arriba del cielo se desprende una piedra y cae en la tierra, y que al caer hace un hoyo, y que al hacer ese hoyo empezó a venir humo de ese hoyo, pero que detrás del humo empezaron a salir seres. Dice la escritura que estos seres traían una cola como la de un escorpión, y que a estos seres se les dio la orden de que no atacaran ni a las piedras, ni a los árboles, ni a las hierbas, sino que por 5 meses atacaran solamente al ser humano. Ahora vamos a ver la característica del tamaño. Dice la escritura que era del tamaño y la fuerza de un caballo. ¿Esto es de este mundo? No, hermanos, esto es de otro mundo. Esto es de allá, del exterior oscuro, de las tinieblas, de las regiones celestes, de la cual el apóstol Pablo nos está advirtiendo en esta armadura, que nos vistamos con ella y que hagamos todo lo posible por ponérnosla. Porque aún ya la NASA empieza a querernos medio informar de lo que a ellos les conviene, pero no nos quieren dar bien datos de lo que está sucediendo. Pero la Biblia, siglos atrás, nos advierte, porque esto no es nuevo, esto es de siglos y siglos y siglos atrás. Se habla posiblemente, cuando se habla de allá de las tinieblas del espacio exterior, posiblemente millones de años luz. Dios es eterno, escucha esto, Dios es eterno. Para Dios no existe el tiempo está para nosotros. De ese tiempo, el cual nosotros estamos viviendo, ese tiempo es solamente una rebanadita de lo que es la eternidad. Dios es eterno, y para allá a nosotros se nos ha invitado a estar. De manera que, ¿qué estamos hablando con esta vestidura? ¿Cuál es el propósito? El propósito es darnos cuenta que nosotros somos partícipes de esta vestidura a través del dueño de la vestidura, de las promesas y aún de nuestra vida. Se llama Jesucristo. Y les invito a Gálatas a que podamos informar algo importantísimo. Y usted si está bautizado, dicen, mire, yo quiero comentar algo, dicen que el bautismo no es tan importante. ¿Cómo no? Es importantísimo, y el bautismo debe de ser en el nombre poderoso de Jesús. Eso sí tenemos que tenerlo muy claro. El bautismo es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, invocando su nombre. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de vuestro Señor Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos allá a Gálatas, capítulo 3. Versículo 25. Gálatas capítulo
3, versículo 25. Este es el plan. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es lo cual nosotros tenemos que estar por la fe firmes, como nos viene diciendo la armadura. Gálatas capítulo 3, versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Me detengo ahí poquito. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, nota lo siguiente: ayo. ¿Qué es el ayo? El ayo, si nosotros lo traemos a la luz de la interpretación en este tiempo, un ayo es un tutor, es un cuidador. Bien, ya no estamos bajo ese cuidador de la ley, bajo ese tutor, que era nuestro ayo, ese tutor antiguo, sino que hoy es Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro tutor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Seguimos leyendo. Allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 25. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos ¿de quién? De Dios. De Dios, por la fe en Cristo Jesús. El 27. Mucha atención al 27. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? En Cristo. De Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Revestidos. Vea la diferencia a la desnudez de lo que nos habla Apocalipsis, apóstol Pablo. La armadura de Dios es un revestimiento que viene de Cristo, para el cristiano. Tómenla, la armadura de Dios. Colóquesela, la armadura de Dios. Ya miramos qué es todo lo que cubre y lo que nos defiende y lo que podemos atacar y hacer con ella. Porque las armas de nuestra milicia ya no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas. Una espada. Ya ni siquiera un cañón, una bomba nuclear, atómica, una espada. Una espada. Esta. Quiero pensar que un libro no tiene monitos. Mucha gente la prefiere ilustrada, especialmente los niños, para que puedan entender muchas cosas. Pero que aquí Dios nos da la información. Que, hermanos, mi CNN, mi Telemundo,